Bueno, hola a todos, mi nombre es Nicolás Rojas, soy médico residente del Hospital Militar Central del Servicio de Anestesiología y en esta oportunidad vamos a hablar de la interacción corazón-pulmón, ¿sí? Todas las interacciones que tienen estos órganos y que podemos aplicarla al acto anestésico. Vamos a comenzar definiendo a la interacción corazón-pulmón, al que es el conjunto de las interacciones mecánicas, neuronales, humorales entre lo que es el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Particularmente en esta charla vamos a hablar de las interacciones mecánicas, de qué modo afectan y qué parámetros afectan la ventilación mecánica a la parte circulatoria. Pero también es bueno saber que existen interacciones neuronales, ya que el pulmón posee una red densa de fibras nerviosas, somáticas y autonómicas, que son responsables de algunos reflejos cardiovasculares, como algunas arritmias en base a la ventilación mecánica o por el flujo del volumen tidal. Eh, También existen interacciones humorales, ya que la ventilación a presión positiva con o sin PIP puede generar alguna respuesta endocrina, por ejemplo, liberación de noradrenalina, renina, entre otras. Pero particularmente vamos a hablar de las interacciones mecánicas. Eh, y esto varía, estas interacciones varían si el paciente se encuentra en ventilación espontánea o en ventilación mecánica. Recordando un poquitito qué es la ventilación espontánea y la ventilación mecánica para poder entender algunos conceptos. Recordamos que en la ventilación espontánea, por la fuerza generada de los músculos inspiratorios, mayormente por el diafragma, genera una presión intratorácica negativa, que es la responsable del ingreso del flujo de aire desde la presión atmosférica hacia los alvéolos. En cambio, en la ventilación mecánica, nosotros vamos a tener una presión positiva, porque la fuerza generada es producto de un ventilador. Entonces, nosotros vamos a aplicar presión positiva al alvéolo eh, con un aumento de presión intratorácica. Entonces, eso como base para poder interpretar todo lo que sigue en adelante. Ventilación espontánea disminuye la presión intratorácica. Ventilación mecánica aumenta la presión intratorácica. Entonces, en esta charla vamos a tratar de comparar y poder interpretar todo lo que es la ventilación espontánea versus la ventilación mecánica, de qué modo afecta al corazón. También poder entender el concepto de presión transmural, importante para poder entender conceptos en adelante. La interdependencia ventricular, ¿a qué se refiere? La importancia del retorno venoso a las cámaras cardíacas, todo lo que entra a las cámaras cardíacas y cuáles son los parámetros y factores que influyen. Y la resistencia venosa pulmonar, ¿sí? Todos estos conceptos vamos a desarrollar en adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que saber o conocer la interrelación entre el corazón y el pulmón? No hay por qué, en realidad sí hay por qué. Primero y principal, para poder tener una valoración hemodinámica continua durante el acto anestésico. Nosotros, conociendo qué pasa entre el corazón y el pulmón, podemos entender algunas variables del monitor, qué está sucediendo con la precarga, con la poscarga, con la ventilación mecánica, y poder elaborar estrategias terapéuticas de acuerdo al escenario que se nos presenta durante el acto anestésico. Otra de las cosas es que los efectos de la ventilación mecánica en pacientes con reserva cardiovascular comprometida. Entonces, nosotros interpretando qué pasa con la ventilación a presión positiva, con la precarga, con el corazón, en una ventilación mecánica, podemos proteger a ese paciente que ya viene con una reserva cardiovascular comprometida. Conocer este tema también nos trae beneficio para el manejo del ventilador en función hemodinámica, saber cuándo reclutar, cuándo no, evitar hiperinsuflaciones, ¿sí? Si el paciente está hipotenso o hipertenso, cómo manejarlo o ayudar con la ventilación y evitar sobrecarga de volúmenes, pudiendo interpretar bien
todos estos conceptos. Entonces, para comenzar, nosotros sabemos que el sistema cardiorrespiratorio suple oxígeno a todo el organismo. Desde un punto de vista funcional, tanto el corazón como el pulmón trabajan como una unidad. Entonces, corazón y pulmón van a actuar conjuntamente formando unidad. ¿Y por qué hablamos de la interacción entre el pulmón y el corazón? Y básicamente porque por su localización. Ambas estructuras están en el mismo espacio que el espacio intratorácico. Y dicho de otra forma, podemos decir que, por ejemplo, el corazón es una cámara de presión dentro de otra cámara de presión. Entonces, cambios producidos en la presión intratorácica afectarán el desempeño cardíaco, ¿sí? Tanto en lo que es el tamaño, la distensión de las cámaras cardíacas. Y para entender un poco estas interacciones es necesario recordar algunos conceptos como que el flujo se mantiene por gradiente de presión. Es decir, nosotros vamos a tener un flujo si tenemos un gradiente de un lado al otro de presión. Y el otro concepto importante a recordar es el de estructura colapsable. Las estructuras colapsables son aquellas estructuras que ofrecen una resistencia a la distensión y al colapso. Tiende a volver a su forma natural una vez que finalizó la fuerza deformante y el cambio de volumen dependerá de la presión, de la distensibilidad y presión ejercida a través de su pared. A esto le vamos a llamar presión transmural y es lo que se puede ejemplificar en este cuadrito, ¿sí? La presión transmural corresponde a la diferencia de presión interna de la estructura colapsable menos la presión externa. Una presión transmural positiva nos dice que se distiende o se va a distender esta cavidad. Una presión transmural negativa, es decir, que hay mucha presión afuera, va a colapsar esta estructura. Entendiendo un poco este concepto, nosotros podemos aplicar a todas las partes del circuito y la bomba que van a entrar en la caja torácica, ¿sí? Recuerden que el corazón está formado por una bomba y circuitos. Entonces nosotros tenemos el corazón, que son las cámaras cardíacas, conectado a través de la circulación por los pulmones. Y todas estas estructuras van a ser estructuras colapsables, que van a estar influenciadas por presión externa y presión interna. Recordando acá, en la caja torácica tenemos como presión externa a la presión pleural, pero a su vez hay otras presiones que van a influir en este flujo y en este gradiente de presión, que es, por ejemplo, la presión abdominal y la presión atmosférica. Entonces, la presión torácica varía, esta presión que está acá, varía durante el ciclo respiratorio y durante maniobras, por ejemplo, valsalva, afectando el gradiente de sangre que entra al corazón y que sale del corazón. Entonces, nosotros, viendo un poco acá el circuito, tenemos vasos que entran a esta cámara, ¿sí? Que lo vamos a llamar retorno venoso, ¿sí? El retorno venoso es el retorno de sangre que viene desde afuera e ingresa a este circuito. Ingresa a este circuito a la aurícula derecha, ventrículo derecho, del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, se va por los vasos pulmonares, vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, llega al ventrículo izquierdo y sale de este circuito, y esto que sale lo vamos a llamar volumen expulsivo o volumen eyectivo del ventrículo izquierdo. Entonces, todas estas estructuras que van a ir pasando por este circuito son estructuras colapsables, distendibles, que van a variar su presión y su flujo de acuerdo al cambio de la presión externa e interna. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Es clave que entender esta parte del concepto porque lo vamos a aplicar de ahora en adelante. Entonces, hay algunos factores que afectan el gradiente de presión que
del retorno venoso, como es la presión atmosférica, la presión abdominal, que es la que está debajo, que habíamos visto en el cuadrito anterior, y la presión media del llenado sistémico, que eso lo vamos a ver más adelante. Y a modo de ejemplo, en el corazón, en el caso del corazón, la presión transmural sería la presión que distiende las cámaras cardíacas y de algún modo la presión de trabajo contra la que tienen que contraerse. Entonces, la presión que rodea inmediatamente al corazón es la presión pericárdica y en ausencia de presión de patología pericárdica, la presión pericárdica se equivale a la presión pleural. Y es esta la presión pleural la que varía en la ventilación mecánica y la ventilación espontánea. Entonces, esta es una forma de extrapolar o hacer la equivalencia de la presión transmural con la presión en la aurícula derecha y la presión externa. Entonces, para lograr entender para un mejor entendimiento de todas estas interacciones, lo que yo hice fue analizar qué ocurre parte por parte de que ingresa la sangre al corazón hasta que sale. Entonces fui enumerando. Punto número 1, el retorno venoso y la precarga del ventrículo derecho. Retorno venoso, lo que ingresa a la cámara cardíaca de la aurícula derecha y la precarga del ventrículo derecho. Y para entender esto, vamos a hablar de lo que es la precarga, el retorno venoso y la presión en la aurícula derecha y la presión media del llenado sistémico. Punto número 2, vamos a hablar de la poscarga del ventrículo derecho, lo que sale del ventrículo derecho y ciclo respiratorio hacia los vasos pulmonares. Y para esto vamos a hablar de lo que es la poscarga, vasos alveolares y extraalveolares, qué es la resistencia vascular pulmonar y cómo influye en esta parte del circuito, y el retorno venoso y el volumen pulmonar. En tercera instancia, vamos a hablar de la respiración y la precarga del ventrículo izquierdo, o sea, siguiendo el circuito, y en este caso hablaremos de interdependencia ventricular. Y por último, vamos a hablar de cómo sale la sangre del ventrículo izquierdo y vamos a hablar de poscarga del ventrículo izquierdo y acá hablaremos de ventilación mecánica y corazón izquierdo. Entonces, punto número 1, ¿qué entra al corazón? Hablamos de precarga y sabemos que, por concepto, la precarga es el largo relativo de la fibra muscular previa a su contracción. Esto es el estrés parietal del ventrículo derecho al final de la diástole, o sea, momento en el cual el volumen, el ventrículo derecho está lleno. Entonces, dicho de otra manera, son las ganas que tiene el ventrículo de contraerse. Entonces, vamos a hablar de lo que llega a la aurícula derecha. Entonces, el volumen al final de la diástole del ventrículo derecho va a estar determinado por lo que llega, que es el retorno venoso, hacia la aurícula derecha. Y es proporcional al gradiente de presión que entre el sistema extratorácico y la aurícula derecha. Recordemos que todo se maneja por gradiente de presión. Por ende, los cambios en la presión intratorácica van a afectar al retorno venoso hacia la aurícula derecha al modificar la presión transmural. Entonces, nosotros dijimos que durante la inspiración espontánea disminuye la presión intratorácica y si disminuye, eleva la presión transmural de la aurícula derecha causando una distensión, ¿sí? Distensión de la cavidad. Por lo tanto, la presión adentro cae, permitiendo que de P1 viene con gradiente de presión y se llena esta cavidad, porque acá cae. Entonces, de mayor a menor presión. Entonces, va a aumentar el retorno venoso en la aurícula derecha. Sumado también que al aumentar, al contraerse el diafragma, hace un descenso, disminuye la capacitancia de los vasos abdominales y aumenta aún más el gradiente de presión que entra a la aurícula derecha. Entonces, de esta forma nosotros tenemos un aumento del retorno venoso a la aurícula derecha. Pero este aumento no es lineal y no es infinito, no es que aumenta siempre. Porque una vez aumentado tanto el volumen en la aurícula derecha, determinará una disminución del retorno venoso, porque luego eh, la caída será mayor al acercarse a la presión media del llenado sistémico. Y ahí vamos a hablar del concepto de presión media de llenado sistémico.
¿Qué es la presión media de llenado sistémico? Bien, nosotros sabemos que el sistema venoso transporta aproximadamente entre el 70 y el 80% del volumen sanguíneo, es decir, la mayoría de la sangre está en los vasos, en las venas. Pero hay un porcentaje, o sea, hay un volumen de sangre que están en las venas que no genera gradiente de presión, que no genera presión. A ese volumen lo vamos a llamar volumen no estresado. Es el volumen que está basal. Ahora, si nosotros sumamos más volumen, ese volumen sí va a generar gradiente de presión y sí va a generar una presión. A ese volumen lo vamos a llamar volumen estresado. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros utilizamos vasopresores? Lo que hacemos es hacer vasoconstricción y estresar volumen, o sea, achicar la cavidad para aumentar la presión, ¿sí? Y el volumen que tiene lo hacemos volumen estresado, que sirva, que genere un gradiente de presión. O también lo podemos llamar volumen efectivo, ¿está? Entonces, sumado a esto, a que nosotros aumentamos, le llega sangre a la aurícula derecha, va a llegar un punto que se va a equiparar con la presión media del llenado sistémico, o sea, con la misma presión que genera el gradiente. Entonces, en ese momento no va a haber más retorno venoso porque se van a equiparar las presiones. Entonces, esto es clave para decir que entonces la ventilación espontánea aumenta el retorno venoso y eh, aumenta la precarga. Bien, acá un grafiquito para especificar qué pasa cuando los pacientes están en hipervolemia eh, y baja resistencia, hipovolemia y alta resistencia. Fíjense cómo la presión media de llenado sistémico en un paciente que tiene mucha volemia va a caer más lejos, va a necesitar más presión en la aurícula derecha para poder equipararse con la presión media de llenado sistémico o para disminuir el retorno venoso. No así con un paciente que es hipovolémico. ¿Está? Más que nada para entender qué pasa en un paciente que tiene mucha volemia y poca volemia. ¿Qué pasa con la presión de la aurícula derecha y el retorno venoso? Bien, resumiendo un poquitito este primer paso, sabemos entonces que la respiración espontánea disminuye la presión intratorácica por la presión negativa y esto aumenta la presión transmural, va a generar una distensión de la aurícula derecha, generando disminución de la presión y todo esto va a generar aumento del retorno venoso. A diferencia de la ventilación mecánica que nosotros dijimos que le damos presión intratorácica positiva, esto va a disminuir la presión transmural, colapsa la aurícula derecha y genera aumento de la presión de la aurícula derecha. Esto va a disminuir el retorno venoso, ¿está? Entonces, resumiendo arriba a la derecha, disminuye la precarga del ventrículo derecho en ventilación mecánica. Bien, punto número 2. Sigamos. Vamos a hablar de la poscarga del ventrículo derecho y del ciclo respiratorio. ¿Cómo vamos a sacar del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar? Y para esto hablamos del concepto de poscarga. La poscarga es la resistencia al flujo de salida de la sangre del ventrículo. ¿Y qué resistencia tenemos para sacar el flujo de sangre del ventrículo? La resistencia vascular pulmonar. ¿Qué es la resistencia vascular pulmonar? Es la suma de la resistencia entre los vasos alveolares y los vasos extraalveolares. Estos vasos tienen su resistencia propia y la suma de ambos van a dar la resistencia pulmonar total, lo que me va a impedir sacar sangre del ventrículo derecho. Entonces, la poscarga, como dijimos, se relaciona con la resistencia vascular pulmonar. La respiración puede afectar la resistencia vascular pulmonar a través de los cambios de pH sanguíneo, de presión de oxígeno y de manera importante a través de los cambios de los volúmenes pulmonares. Bueno, ¿cómo va a afectar la parte respiratoria a la poscarga? Por ejemplo, cuando hay hipoxia, el pulmón lo que hace, tiene un mecanismo compensatorio de hacer vasoconstricción y poder redistribuir el flujo hacia zonas pulmonares donde estén más ventilados. Esto se llama vasoconstricción hipóxica pulmonar. Entonces lo que hace es redistribuir en base a la presión de oxígeno. Hace una vasoconstricción. Y lo que nosotros hacemos cuando ventilamos, aplicamos volumen al alvéolo, en este caso, o en inspiración o en presión positiva, va a aumentar el diámetro del alvéolo, generando aumento de resistencia de los vasos alveolares
y disminución de la resistencia de los vasos extraalveolares. Estos vasos mantienen su resistencia de forma diferente. Entonces, en esta curvita, viendo cómo se maneja la resistencia de los vasos alveolares, que a medida que yo aumento el volumen y me acerco a la capacidad pulmonar total, los vasos alveolares hacen vasoconstricción y aumenta su resistencia. Miren cómo aumenta la resistencia. Ahora, de forma diferente, los vasos extraalveolares se distienden y disminuye la resistencia a medida que aumento el volumen, a medida que me acerco a la capacidad pulmonar total. Entonces, la suma de estos dos me va a dar la resistencia global. Esto se explica entonces por qué nosotros necesitamos tener un volumen tidal adecuado para evitar los extremos, porque si yo ventilo con poco volumen, tengo mucha resistencia, porque me hace mucha resistencia a los vasos extraalveolares. Y si ventilo con mucho volumen, también. Entonces, necesito tener un equilibrio para no tener resistencia y que mi ventrículo pueda eyectar tranquilamente su sangre. Entonces, de esta forma afecta la ventilación a la poscarga del ventrículo derecho. ¿De qué otra forma afecta? Durante la ventilación, nosotros lo que hacemos es aplicar presión positiva y hay algunas zonas que son la zona de West que va a ir cambiando. Acá en el gráfico se puede observar como en la ventilación espontánea tenemos las tres zonas, 1, 2 y 3. La zona 1 donde tenemos mayor ventilación y mayor presión alveolar, a diferencia de la zona 3. Cuando nosotros aplicamos presión positiva o ventilación mecánica, transformamos de esto a esto, que es zona 1 y 2. Damos más presión positiva. Entonces, durante la inspiración, en la ventilación mecánica, la presión pleural positiva puede crear más áreas de zona 1 y 2, alterando el flujo sanguíneo pulmonar a las áreas de zona 3, aumentando la resistencia y la poscarga del ventrículo derecho, como habíamos dicho anteriormente, y provocando una elevación de la ventilación del espacio muerto y un posible incremento del shunt del flujo sanguíneo. Este efecto se debe a los aumentos del volumen pulmonar causado por la respiración a presión positiva y no por el aumento de la presión alveolar en sí. ¿Tá? Entonces, de esta forma también nosotros cambiamos o redistribuimos lo que es la zona de West. Punto número 3. Ya vimos cómo se carga la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ya vimos cuáles son las resistencias que tiene que vencer el ventrículo derecho para poder eyectar, y ahora vamos a la parte izquierda, la respiración y la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con esto? En la respiración afecta la precarga del ventrículo izquierdo a través de varios mecanismos, en especial por los cambios que produce a nivel de precarga y poscarga del ventrículo derecho y de la distensibilidad de ambos ventrículos, porque están juntos. Durante la inspiración espontánea, nosotros dijimos que disminuye la presión intratorácica, lo que determinará un aumento del retorno venoso y llenado del ventrículo derecho, o sea, se llena el ventrículo derecho. Además de producirse un aumento de la resistencia vascular pulmonar, como dijimos, producto del aumento del volumen pulmonar, lo que determina una disminución del flujo de salida del ventrículo derecho. Entonces, el ventrículo derecho está muy cargado por todos los antes mencionados. Al ser un ventrículo derecho, un ventrículo muy distensible, se va a producir un desplazamiento del septum interventricular, o sea, se abomba el ventrículo derecho hacia la izquierda. ¿Y qué hace esto? Hace que disminuya la capacidad neta del ventrículo izquierdo y por ende su llenado, en especial por ser el ventrículo izquierdo un ventrículo poco extensible, rodeado de su pared libre por un pericardio fijo, y el pulmón también está. Por otro lado, la disminución de la presión intratorácica determina en forma momentánea, por un momento, un aumento del pool sanguíneo de los vasos pulmonares, lo que, sumado al aumento de la resistencia venosa pulmonar, producto del aumento del volumen pulmonar, determina un menor flujo de sangre desde las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. En fin, efecto neto de todo esto, hay una disminución durante la inspiración espontánea del volumen del llenado del ventrículo izquierdo, lo que va a afectar de manera el volumen expulsivo. Bien, acá vamos a hablar de lo que es la interdependencia ventricular, lo que mencioné anteriormente, ¿sí? La interdependencia ventricular hace referencia
a que ambos ventrículos comparten un septum. Su ubicación dentro del espacio pericárdico de volumen fijo y su orientación anatómica de las interasociaciones de miofrilla a la pared libre. El ventrículo izquierdo tiene una forma esférica gruesa con orientación helicoidal, y mientras que el ventrículo derecho está envuelto alrededor del izquierdo por una pared libre y delgada. Las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo contribuyen mayormente al septum, y la función sistólica del ventrículo derecho depende de este tabique y de la pared libre del ventrículo derecho a las conexiones de la fibra de la pared. Está todo interconectado. Un aumento del volumen sobrecarga del ventrículo derecho va a afectar a la cavidad que está al lado, porque la comprime, porque la disminuye la capacidad. ¿Y de qué forma nosotros podemos observar esto? En la maniobra de reclutamiento. Cuando nosotros, la maniobra de reclutamiento alveolar es una técnica que utilizamos, que se utiliza un aumento sostenido de la presión en la vía aérea con el objetivo de reclutar unidades alveolares colapsadas, aumentando el área pulmonar disponible para el intercambio gaseoso, es decir, abrimos el pulmón y lo dejamos abierto. Esta maniobra da lugar a alteraciones hemodinámicas, porque nosotros dijimos que al aumentar esto, aumenta la resistencia venosa pulmonar y genera como una sobrecarga del ventrículo derecho. Esta sobrecarga del ventrículo derecho va a generar compresión del lado izquierdo del ventrículo izquierdo, entonces va a disminuir el área del ventrículo izquierdo. ¿Está? Entonces, de esa forma el reclutamiento eh, alveolar va a generar una disminución de la capacidad del ventrículo izquierdo, por ende hipotensión y volumen eyectivo. Punto número 4. Ahora estamos saliendo ya de la caja torácica y vamos a hablar de la poscarga del ventrículo izquierdo. Y para esto vamos a hablar de la presión transmural del ventrículo izquierdo. Bien, la presión transmural del ventrículo izquierdo se calcula como la diferencia entre la presión ventricular y la presión intratorácica. ¿Está? Durante la inspiración espontánea se produce una caída de la presión intratorácica, dijimos ya, condicionando una elevación de la presión transmural del ventrículo izquierdo. Aumenta la presión transmural. ¿Qué genera esto? Un incremento en la poscarga del ventrículo izquierdo. Al elevar la presión intratorácica durante la expiración se produce una disminución de la poscarga y esto genera un aumento del volumen expulsivo. Entonces, inspiración, podemos observar en la imagen acá, menos 15, inspiración, entonces aumenta la presión transmural y aumenta la poscarga. Entonces hay disminución del volumen eyectivo. Ahora, cuando en expiración se positiviza un poco más la presión intratorácica, hay una caída de la presión transmural y hay disminución de la poscarga. Esto permite aumentar el volumen eyectivo. Todo esto en respiración espontánea. Ahora, en ventilación mecánica, al disminuir la presión transmural, producto de que se aumentó la presión que rodea la estructura colapsable, porque nada es ventilación a presión positiva, dijimos que aumenta la presión intratorácica, su volumen disminuye, aumentando la presión interna y mueve más volumen al siguiente compartimento, pero con un incremento de la resistencia al flujo, siendo este dependiente del gradiente de presión de ingreso y de externa, siempre obviamente en un paciente euvolémico. Si la presión externa sigue aumentando, la presión transmural pasará a ser negativa, colapsando la estructura y determinando eventualmente un cese del flujo de ella. ¿Qué es esto? En ventilación mecánica, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? La presión transmural disminuye la presión transmural porque aumenta la presión de afuera, y esto va a generar que su volumen disminuya, pero aumenta la presión interna. Al aumentar la presión interna es como que el ventrículo tiene más fuerza y en los primeros 2 o 3 ventilaciones libera mucho, aumenta el volumen eyectivo. No así en los próximos ciclos. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva un resumencito. Bueno, todavía no. En esta parte hablaremos seguimos con la poscarga del ventrículo izquierdo. Está más adelante lo que le venía diciendo.
Y esto explica un poco más lo que veníamos diciendo. Durante la ventilación mecánica, particularmente cuando empleamos PIP o volumen corrientes altos durante la inspiración, esto va a generar aumento de la presión pleural, disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo y reduce la poscarga del ventrículo izquierdo, ayudando a la eyección del ventrículo izquierdo incluso si la presión arterial aumenta. ¿Está? O sea, esto es después de 2 o 3 ciclos. Estos efectos incrementados del volumen en el ventrículo izquierdo están limitados por la disminución asociada del retorno venoso. Además, si el volumen pulmonar aumenta, la resistencia vascular pulmonar también eleva la impedancia de la eyección del ventrículo derecho. Por lo tanto, la combinación del aumento de la presión intratorácica, que incrementa el gradiente de presión para lo que es el retorno venoso, además del aumento inducido por el volumen pulmonar en la resistencia vascular pulmonar, puede generar un gasto cardíaco críticamente bajo. Resumiendo, la ventilación mecánica disminuye el gasto cardíaco, disminuye el volumen eyectivo del ventrículo izquierdo. Eso en general. Al principio, en los primeros 2 ciclos, puede que aumente el volumen eyectivo, producto de un aumento de la presión y de lo que voy a mencionar más adelante. Pero globalmente la ventilación mecánica disminuye el gasto cardíaco. Y bien, esta es la diapo que le había dicho, que resumiendo un poco qué pasa cuando nosotros hacemos ventilación a presión positiva, ¿sí? Nosotros dijimos que aumenta la presión pleural, este aumento de la presión pleural producto de que el ventilador está dando presión positiva, genera disminución de la precarga del ventrículo derecho y disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo. Este aumento de la presión transmural va a generar aumento de la poscarga del ventrículo derecho, dijimos por la resistencia venosas pulmonares, y aumento de la precarga del ventrículo izquierdo. Ahora explico por qué en esta primera instancia aumenta la precarga del ventrículo izquierdo en los primeros ciclos. Todo esto va a favorecer que en los primeros ciclos, recalco primeros ciclos porque después es todo lo contrario, va a haber una disminución de la eyección del ventrículo derecho y aumento de la eyección del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué aumenta la precarga en del ventrículo izquierdo? ¿Por qué? Porque durante la ventilación con presión positiva se produce un aumento del llenado de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque hay compresión del pool de sangre que se encuentra en los vasos alveolares. Pero esto solo se presenta en 2 a 3 ciclos, ¿sí? Entonces, en los primeros 2 a 3 ciclos hay un pool de sangre que se encuentra en los vasos alveolares que van a generar un aumento del llenado de la aurícula izquierda y por ende un aumento de la eyección del ventrículo izquierdo. Esto pasa en inspiración, acá se puede ver por transparencia cómo genera en la inspiración el aumento de la presión, presión pico y luego la expiración. Entonces, este cuadrito de la derecha me parece un buen resumen para poder interpretar qué pasa con la precarga, la poscarga y los volúmenes en la ventilación a presión positiva. Resumiendo nuevamente, en la ventilación a presión positiva, en el ventrículo derecho disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho, aumenta la resistencia vascular o venosa pulmonar, producto de que hay un aumento del volumen a presión positiva, y disminuye el flujo pulmonar, ¿tá? Porque ese ventrículo derecho no puede eyectar. Ahora, en el ventrículo izquierdo, disminuye el llenado de la aurícula izquierda, disminuye el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, esto genera una disminución de la presión transpulmonar y hay un aumento del volumen eyectivo del gasto cardíaco, pero en los primeros ciclos, ¿sí? Después, en general, la ventilación a presión positiva disminuye el gasto cardíaco y disminuye el volumen eyectivo. Por todo lo que mencionamos, porque por la interdependencia ventricular, porque se sobredistiende el ventrículo derecho y le deja poco espacio al ventrículo izquierdo para poder llenar de sangre y poder eyectar, porque le llega poca sangre al ventrículo izquierdo, porque tiene poco retorno venoso por todo lo antes mencionado,
pero en los primeros 2 o 3 ciclos aumenta. Espero que haya quedado claro eso. Y bueno, les dejo la bibliografía y nada, muchas gracias. Suscríbanse al canal, que hay varias clases y vamos a ir subiendo. También tenemos el Instagram, que también puede darle like, subir, suscribirse y seguirnos. Bueno, espero le haya sido útil. Un saludo a todos.